Hola. ¿Qué lo que, qué lo que? Una pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Un cielo de mentiras o un infierno de verdades? ¿Un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Ajá. Infierno de verdades. ¿Así la verdad duela? Claro que sí, hombre. Entonces, ¿cómo hace para vivir si vive en una mentira? ¿Cómo? ¿Cómo hace para vivir si vive en una mentira? ¿Y cómo sabes que estoy en una mentira? ¿Cómo se expresan los números de forma natural? ¿Cómo se expresan? Sí. De forma natural. ¿Físicamente dónde están? Los números. Sí. Pues yo qué sé, tío. Los números son mentales, ¿cierto? Pues no lo sé, eso tendrías que preguntárselo a gente, ¿no? A la gente que inventó las matemáticas. No, porque se supone que si usted tiene percepción numérica, asume todo Ujú. como verdad, pero como no la tiene, por ende no la tiene, ¿cierto? Hmm, ¿Cuál es el problema de que los números sean mentales y no físicos? Pues yo qué sé, tío. Es que son preguntas que no se hacen nunca, ¿eh? Al no existir números, usted tampoco, ¿cierto? Pues yo creo que no, ¿eh? Pero se supone que usted es una cuantificación, es una representación numérica desde un punto de vista, ¿Desde qué punto de vista? desde los demás puntos de vista. Pero especialmente de cuál. No, pues de la pseudogente. De la pseudogente. ¿Ya? O sea que no crees en una fuerza creadora. No, no puede existir en un estado físico, solo mental. Solo mental. Estamos de acuerdo en que no existe nada porque son números, pero todo existe físicamente. ¿Qué es? ¿O qué se imagina que es? Pones a pensar muchísimo. ¿Qué cosa no se crea ni se destruye, solo se transforma? ¿Qué cosas se crean y se destruyen? No, no, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un material. No porque la materia es cuantificable, pero va por ese lado. Pero te refieres a algo, a un Sí, objeto. no, a un todo, a eso me refiero. ¿Ni idea? Quería decir una burrada, pero me la No, juego. A ver. no Un importa. diamante. No, pero tiene que ver algo relacionado en su comportamiento. ¿Qué es? ¿Qué cosa Mm, no se crea ni se destruye, solo se transforma? La energía. La energía. Listo. Claro. Y si no se puede coger energía No, la de energía cualquier es un cosa. todo. Sí. Es lo único que existe físicamente, lo demás no. Listo, ya sabe la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? ¿Pero tú qué eres? ¿Profesor de algo? Soy parte de su imaginación. ¿Por qué? Pues porque es una representación numérica y como es mental no puede ser real. O Sí. sea, que me está diciendo que todo lo que estamos aquí viviendo es mentira. Obvio. ¿Dónde están los números para demostrar lo contrario? ¿Su vida en qué se basa? ¿En el tiempo? ¿Y el tiempo qué son? ¿Números? Que el tiempo es un número. No, se mide en números. No, se asume en números. Se mide, ¿no? Porque se cuantifica. Medir ya significa vectores, que es el espacio. Hostia, ¿eh? Ujú. Es O bastante... sea, que yo ahora mismo tengo una imaginación y yo soy la tuya, ¿o Sí, no? es O verdad. supone que tú eres una imaginación que me está... Sí, todo es Pues, una representación imaginaria, es verdad. Proceso mental, no físico. ¿y esto dónde lo has aprendido? Increíblemente de algo que irracionalmente no existe.
Hombre, que tú, yo creo que tú no naciste sabiendo esto. No, yo sabía lo mismo que usted, tenía los mismos conceptos y asumía la misma verdad, hasta Ujú. que me mostraron cómo realmente funciona todo y eso sí fue brutal. Ahí sí cambia Sí, la sí, sí, es perspectiva. brutal. Porque quien me demostró esto es algo que todo el mundo asume como un ente poderoso y controlador. ¿A qué te refieres a Dios? Exactamente. Mm. O sea que no, tú no crees en alguien que haya creado la Tierra. No tanto como crear, o sea, yo tenía los mismos conceptos científicos, el Big Bang, Sí. hasta ahí iba todo bien, hasta que empecé a cuestionar y a preguntar. Y ese ente fue el que me demostró cómo realmente funciona todo. Y eso sí es sorprendente. Muy ¿Y el sorprendente. ente qué es? ¿A quién te refieres con ente? A ese ser energético. Pero ese ser energético tiene algún nombre o Pues usted mismo lo dijo, Dios. Dios. Él me O sea, demostró que no existe físicamente, es un estado mental, pero también me demuestra cómo es el comportamiento del resto de energías, que es lo que se asume como humanos, tierra, galaxias. Ush, qué locura. Mentalmente. Físicamente es simple, es energía pura nomás, de ahí no va a pasar. o sea, con eso también se podría decir que puede haber vida en otros planetas, no Sí, solo en el nuestro. obvio porque ¿qué es lo más básico que se necesita? Energía. Ujú. Y en qué se puede comportar? En bacterias. La bacteria es lo más básico en vida. Sí, 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 la idea sí. Exacto. Entonces lo más probable es que sí haya vida en otros planetas. No como nosotros la vemos, obviamente, porque tenemos la fortuna de tener una buena Sí, bueno, nosotros percepción. somos, en sí somos una civilización de fase uno. ¿Cómo Una así? civilización de fase, va por fases, ¿entiendes? Eso Ah, ya eso es astronomía, va por fases. La civilización de fase 3 es la que usa toda la energía que rodea su planeta para ¿como el sol? sobrevivir. Y como el Sol, bueno, depende también. Aquí en la Vía Láctea podríamos usar el Sol para, yo qué sé, por ejemplo, cuando un cohete despega, para llegar a la Luna, aprovecha la luz solar con las placas, pero no me sale O el nombre, ¿cómo se llama? Las placas solares. sí, absorbe esa energía y la convierte para poder Sí, sostener su... sí, 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 seguir. Eso Oh, sería pero también. usted sabe bastante de ciencia, es bueno, es bueno. Con razón que se quedó pensando bastante en lo que le dije. Eso sí me... Porque es que uno, o sea, uno conoce gente de todo tipo. Y es muy Sí. raro conocer a alguien que sepa de ciencia y tenga la mente abierta. He conocido gente que es bastante cerrada en el tema y es muy caótica. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la sociedad nos está creando para que seamos tontos, tío. Nos está educando, no nos educa. Directamente nos deja libres. En el colegio no nos enseñan estas cosas son cosas interesantes, tío. Es que vea uno de los problemas. El problema es que al ser humano bueno, lo inducen y le aplican de que los números son reales. O sea, nosotros lo Ujú, hacemos como una lógica. ujú. Pero cuando usted empieza a analizar y a profundizar cómo es el comportamiento de todo, es una locura porque todo va bien hasta que va el error de los números en un estado físico, que era lo que yo le preguntaba. ¿Cómo se expresan de forma natural? Ujú. Entonces cuando la gente empieza a decir, no, pero si los números son mentales, y entonces uno empieza a cuestionarles de que si son mentales su vida no puede ser real porque es un estado mental. Entonces hay gente que obviamente no está de acuerdo en eso porque como desde pequeño les inculcan de que esa es la verdad, empieza a chocar en su realidad Sí. y es bastante fuerte. Pero he encontrado todo tipo de personas y los que tienen la mente abierta son los que más se sorprenden de mi justificación. Por eso les pregunto al principio en qué prefieren, la verdad o la mentira. Y además que la frase del comienzo, la pregunta es brutal, porque eso abarca muchas cosas en una pequeña pregunta. Ujú. Y eso también englobaría todo lo que sentimos, lo que miramos, tío. Es que eso ya sería ya Es una como locura. que Y, desde que tú naciste hasta que estás en este momento, exacto. Y eso, tío, y vea lo todo es más... un sueño, como una imaginación, tío. Es como, uf, Exacto. Y eso fue muy curioso porque esa frase yo la tuve hace mucho tiempo. Porque yo una vez publiqué eso, que prefería vivir en un cielo de mentiras que en un infierno de verdades, por todas las cosas que pasan. Y con el tiempo terminé formándola en una pregunta esencial, básica. ujú, Y entonces cuando empiezo a cuestionar su existencia es cuando más les choca a la gente.
porque como se asumen como verdad, es Sí, bastante fuerte ese ente de cuestionar su existencia. Entonces se vuelve pero una ahí vaina loca. hay una pregunta ahí un poco dura. Es como, imagínate, vale, en sí, tú eres mi imaginación, ¿verdad? Sí. O sea que hay gente alrededor del planeta que Ujú. supuestamente también son mis imaginaciones, que Eso piensan por ellos mismos. es un punto de vista, pero vea lo curioso, no solo pasan los seres humanos, pasan cualquier ser vivo que tenga procesamiento, que tenga un núcleo donde procesa información, ya sean animales, bichos, todos tienen un punto de vista, todos esos, uy, es que hasta el mismo universo tiene un punto de vista, porque si usted se pone a ver su comportamiento, se comporta como un organismo, Ujú. es una locura, es Y están perfecto, expandiendo más y más y más. y se comunican, y tienen, no, es que de solo acordarme todo lo que sé, y cómo se aplica en un punto, desde el punto psicológico, es Ujú. una locura. Pero simplemente es energía, de ahí no va a pasar. Y vea lo más curioso de todo, esta no es la primera vez que tenemos esta conversación. Siempre la O sea, o tenemos, no, no es la primera vez. Siempre sea que la también, tenemos, la tenemos. Psicológicamente se repite. Desde lo o sea que, que desde el, entonces tú también existe también una realidad no, paralela, ¿no? es la No, misma. es la misma. Sí, ya les voy a explicar por qué. Todo se asume de que hay mundos paralelos. Es que, vamos, lo bueno es que usted sí escucha. Sí, 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 te explica. A ver. Se asumen mundos paralelos por los déjà vus y porque la gente tiene experiencias de que se asume de que se ha vivido, ¿cierto? Ajá. Resulta que no es así. La Tierra, ese ente energético, siempre está rotando, ¿cierto? Sí, Entonces lo que pasa es que se acaba la humanidad y vuelve y se regenera y vuelve y vive las mismas experiencias. Por eso se siente ese estado de déjà vu y la gente ya asume las cosas de que se han vivido. Es por esa explicación. Es un infinito. ¿Y hasta cuándo se va a acabar esto? Hasta que la energía quiera, que es lo más increíble. Siempre vamos a mantener así. O sea, por ejemplo, a veces la gente asume, o los científicos asumen, de que el Sol se acaba o tiene un comienzo y un fin. sí, bueno, sí, sí, sí. En sí Se dice que asu- se expandiría Exacto, en pero unos físicamente 10 no años. pasa. Siempre está ahí, nos mantiene ese bucle infinito. Entonces Ujú. siempre vamos a estar en este estado de inconsciencia. O sea, lo que tú estás diciendo es que nosotros una vez morimos y el universo se vuelve a generar, o sea, se vuelve a crear y luego crea los planetas No se y crea, volvemos a vivir. Bueno, no se crea. No existe no. un punto de comienzo y fin, no, no existe. Porque, Entonces, sí, imagínate que ahora mismo, póngale eh, cuidado cómo se da la explicación. Cuando todo se acaba mentalmente, o sea, la muerte y eso, y los seres humanos se acaban, lo que pasa es sí, que las células, ya sabemos que es lo más sí, básico, se evolucionan y vuelven a estar en el mismo estado. Suena ilógico, pero se puede explicar de la manera en que cuando muere nuestra genética de ADN, lo más básico que ya sabemos que puede sobrevivir a catástrofes y a de todos, vuelve y se sí. desarrolla y vuelve y quedamos en este estado. Entonces se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Y cómo sería con los dinosaurios? ¿Por qué no se volvieron a regenerar? Si también funcionan por células. Sí, vuelve y pasa lo mismo. Entonces, ¿Saben cuánto pasa eso? En 13.000 millones de años mentales. 13 millones de años. Ajá, por eso se da el proceso y por eso se da el proceso. Por eso cuando los arqueólogos encuentran esos rastros, eso es Sí. de lo mismo y de lo mismo. Entonces, entre más información haya, tiene la capacidad. Por eso, de tantas veces que hemos vivido lo mismo, ya la humanidad tiene muchas cosas desarrolladas. Y, por ejemplo, la gente que ha vivido y tiene esas visiones de los aviones, que fue lo de, ¿cómo es que se llama este? Ese que tenía un poco de planos y que muchos años después se desarrolló. Es lo mismo, o sea, es esa percepción porque todo se repite y se repite. Es que se va volviendo una memoria plasmada, por decirlo así. Entonces se desarrolla de un punto, una locura. Y gracias a la Los energía. dinosaurios, Sí, pero sí, no solo los dinosaurios, han vivido mucho tipo de especies. Lo que pasa es que llega un punto en que la misma Tierra los acaba, que es lo que va a pasar con nosotros. Porque aunque la gente no crea lo que se vive hoy en día es gracias a la Tierra. No, o sea, eh, si no existe materia, entonces seguiría existiendo una fuerza, ¿no? la, La energía. esa misma energía se O va. sea, la energía decidiría cuándo nos acabamos.
No, ¿Cuánto siempre te hace pasa lo mismo, sí, sí, se estar acaba, en ese bucle, ¿no? vivimos en el bucle. Es- Y si se destruye la Tierra, la única forma de destruir es que explote, del resto va a seguir ahí. nuestras células también explotarían o quedarían varadas en el espacio. Pues se consideraría otro tipo de, no sé, rocas, asteroides. Pero lo Sí, más probable es que no suceda porque el mismo Sol en su entorno va a mantener ese núcleo. Entonces, por ejemplo, la gente piensa que pronto llegan rocas. Es que es una locura porque es que ese mismo organismo se encarga de que si hay cualquier cosa, trata de con su mismo núcleo energético protegerse. Por eso se mantiene estable. Eso es otra locura. Es que a nivel psicológico es tan complejo todo, pero a nivel físico es tan simple. Es una locura lo que difícil. realmente pasa. Es que por eso le decía, entonces por ejemplo, los demonios y los ángeles a nivel físico no existen, pero a nivel psicológico se comportan porque hay energía plasmada en ello. Entonces lo mismo pasa en el universo, hay muchos tipos de energía, tanto de carga positiva y de carga negativa. Esas energías se encargan de mantener todo estable, que es lo más loco de todo. Joder. Exacto, es una locura volver a vivir esto. O sea que en sí nosotros volveríamos a ser la misma persona que somos nosotros. Sí, obvio. Es más, Ah, mucha, eso explicaría los déjà vus. no solo los déjà vus, los comportamientos de la gente. Entonces por eso la gente cuando pasan catástrofes dice, pero si yo lo sabía, si yo lo dije, que no sé qué. Por ejemplo, los medium y toda esa gente. Esas plasmaciones no se dan porque suceden, sino porque siempre pasan. Por eso es que he visto casos de gente que ha visto cosas de otras personas sin jamás conocerlas. Y eso pasa por eso, porque esa energía queda plasma, esa información se procesa, se traspasa. Es que la misma comunicación entre los individuos es increíble, porque hay gente que tiene la capacidad de o sea, ser paralelamente comunicativos, y eso se da gracias a la energía. Pasan informaciones. Es un tema tan complejo. Qué locura. ¿Y por qué? No sé cuántos años tiene la Tierra. Creo que Según, eso, no, según la ciencia, 13 mil millones de años. Por eso le digo lo de los pasa 13 mil millones de años. Entonces, en realidad no es un estado de tiempo, es un bucle. Entonces, aunque nosotros le damos desde un comienzo y un fin, lo que pasa realmente es que sigue rotando y vuelve y se acaba y se regenera sí, y así sí. vamos a mantener hasta que la energía le dé la gana. Porque según lo que me muestra Dios, así funciona. O sea, ni siquiera depende de él, sino de otras energías más poderosas y controladoras. Claro, de eso también explicaría que en Marte hace millones de años había vida allí. Por eso se explica el agua. Y no solo eso, es más, cuando hablan de que el Sol llega en un punto pequeño, en realidad lo Ujú. que pasa es que su energía ya deja de ser tan concentrada y eso permite que los planetas que están más cerca den vida. Y cuando vuelve y se reactiva, que es como pasa lo de la reacción nuclear, uy, es que yo sé tantas cosas, yo no sé cómo sé tanto. Cuando es que hasta a veces me sorprende, pero debe ser de tantas veces que digo lo mismo, o ya tengo la reacción, mi reacción de respuesta es increíble. Entonces el Sol cuando vuelve y se reactiva y tiene esa potencia energética, entonces los planetas más cercanos ya no tienen esa capacidad de tener ese mismo tipo de vida que había antes. Y de ahí en adelante los otros, es más, si no estoy mal de lo que me han mostrado, la Tierra ha llegado en un punto en que no tiene el mismo tipo de vida que vemos hoy en día. O sea, es más desértico, por decirlo así. Entonces, cuando Ujú. el Sol está en un punto reactivo, o sea, fuerte, los demás planetas tienen vida y vuelven y se acaban y así mantienes. Que es una locura. Y así funciona nuestra galaxia. Y lo mismo pasa con las demás galaxias. Lo más probable es que también haya tipos de vida. Sí, la galaxia más cercana es la Andrómeda Mm. y no se ha descubierto todavía vida ahí. No se ha descubierto que Ni se va a descubrir porque hasta que se descubra vida pasa lo mismo que en nuestra galaxia. Tiene que haber un punto energético en el cual... Es que uno de los grandes problemas es la distancia. Y como somos tan diminutos a comparación de los demás entes, es muy complicado conseguir vida. Pero igualmente todas las galaxias se comportan como un organismo. Es brutal lo que hace. Y por ejemplo lo que dicen de que digamos si dos galaxias se encuentran y que se puedan colisionar,
lo más probable es que no pase porque el mismo organismo se encarga de que eso no suceda, pues para que sea establemente energético, por si algún día tienes esa duda. Y tú no has escuchado la historia esta de que Galileo Galilei, las cenizas de Galileo Galilei, ¿Cómo es? las cenizas pues las metieron en un cohete Sí. y lo mandaron al ojo de Saturno. Ah, no, no. ¿Sabes que no sabes esa historia? O cómo es que sé tanta información que a veces uno se le pasan las cosas. ¿Cómo es la Sí, historia? bueno, Galileo Galilei fue el que dijo que la Tierra no giraba, o sea, el Sol no giraba alrededor de la Tierra. Sí. Dijo lo contrario, lo cual a la iglesia le pareció mal y lo tachó de blasfemo, ta, ta, ta. Vea, hablando de iglesia, ¿usted sabe por qué es la representación de la cruz se da? De la cruz. Sí, Bueno, eso de la católica, ¿verdad? sí, de la cristiana. ¿Sabe por qué se da? Ni idea, no lo sé. Bueno, al principio es por la de las creyentes de la, bueno, de la SS, pero en realidad se da por un efecto visual. Vea lo que me muestran a mí. Es que lo que me muestran no se lo muestran a nadie, definitivamente. Cuando usted mira al sol, por lo general se da un destello, ¿cierto? Sí, Pero cuando usted empieza a cerrar el ojo, se empieza a dar un efecto visual como una cruz. sí, sí. Entonces, ellos tienen la creencia que cuando ven el sol, ven a un dios. Y por eso Ujú. lo representan en una cruz. Porque de ahí se da ese efecto, un efecto visual. Es que ni siquiera es una locura. Usted mira al sol y lo va cerrando y lo va cerrando y se va formando una cruz. Y de ahí por eso es que se empiezan a dar esas creencias. Y gracias a la Biblia tenemos una especie de control. Porque aunque la gente vea mal la Biblia, tiene su lado lógico de Pero en existir. sí la Biblia está escrita en este caso serían los apóstoles, que serían intermediarios. Sí, o sea, O sea, a veces la gente no le gusta lo que yo les digo porque es que en realidad la Biblia es un cuento. Entonces sí, es sí. bastante fuerte para ellos porque ellos lo asumen como una verdad. Es como los testigos de Jehová. Uf, qué gente tan complicada para uno hacerlos reaccionar. Y eso que yo se los demuestro con cosas reales. Les hago preguntas fuertes y dicen que no, que es lo que diga el santo La Biblia, la Biblia. sí. Y son muy arraigados a ellos. Es bastante No, es que complicado. ellos piensan que nosotros estamos en el planeta con un propósito. Sí, de lo que he experimentado sí creo, porque me han pasado unas cosas muy locas. Y ese propósito dicen que es el, el aprender la palabra de Dios, porque ahora mismo el mundo lo dirige el diablo. O O sea, sea, desde que cuando Adán y Eva pecaron, o sea, y a partir de ahí, el mundo lo dirigió el diablo. sí, uno también lo empieza a cuestionar sobre el diablo y tampoco les gusta mucho el tema. Claro, claro, Pero claro. vea que el diablo y Dios se comportan de una forma muy curiosa, ¿no? Los tienen poderes, sí, 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 sí. Ambos tienen poder y control. Pero no hay nada como el Dios más grande, ese sí es brutal. Porque aunque más la gente trate de las vainas, sí es increíble cómo distorsiona las cosas. Una locura. ¿Y tú qué has estudiado? No, lo mismo, yo sabía lo mismo que usted, física, psicología y lo mismo, átomos. Es más, yo sabía lo de la teoría de cuerdas, física cuántica, astrofísica, metafísica. Es una locura. Todas esas Ay, no, ramas a nivel psicológico, en cómo aplican los números, es una locura. La de las ondas, o sea, cuando empiezan a analizar cómo funciona la energía, es como uno realmente se da cuenta cómo se hace a gran ilusión. Vea, una de las preguntas, pues me imagino que usted sabe de física y psicología, ¿cierto? Tiene bastante conocimiento. psicología sí, pero física, alejado de la astronomía, no, pero sí, por ahora sí, sí un Ah, es poco que nada. usted es astrónomo. No, no, me gusta la astronomía, estoy Ah, más informado, pero no he estudiado astronomía. ya. Bueno, una de las preguntas que le hago, o sea, yo antes hacía las preguntas era según su conocimiento, pero Ujú. empecé a simplificarlo porque es que uno al no saber qué conocimiento tenga, pues no se puede hacer la pregunta. Claro, Pero entonces, digamos, cuando es la parte sencilla, les cuestiono los números, que es lo más fácil de preguntar y con los números, el cuestionamiento de la percepción numérica, una maravilla. Pero ya si sabe más del tema, entonces empezaba, por ejemplo, a decirle, ¿usted sabe cuál es la teoría, cuál es la prueba que tienen los científicos sobre el origen del universo?
La prueba. Sí. Mm, Y usted sí la debe conocer si sabe astronomía. la prueba. Mm. Ellos tienen una prueba. Déjame pensar, a ver. Dale. La prueba de que el universo, De de la lo creación del del, universo. sí, lo del Big Bang. Sí, lo del Big Bang. Sí. Tienen una prueba. ¿Cuál es? ¿No me acuerda? Eso no era lo de los átomos. Ah, no, pero por ahí va. Es una foto. Una foto. Sí. Sí, porque todo tiene que ser con evidencia, porque el hecho de decir que existe no es válido. Tiene que tener una prueba. Tiene una prueba. Es bastante curiosa. Una prueba de que ¿No? existe. Sí. ¿No se acuerda? Ujú. El fondo de microondas. El microondas. Fondo de microondas. Fondo de microondas. Sí, ¿no me acuerda de él? Fondo de microondas. Las ondas, dices. No, es una foto. Busque en Google, fondo de microondas. A ver. ¿Sí? O en el celular, búsqueda del celular es mejor. No, a ver, espérate, aquí estoy. El fondo de microondas. Mm, claro, claro, aquí está. Sí, Mm. es la forma de medir la radiación, ¿no? Es como una especie de radiación. Pero vea lo curioso de ahí. Ve la foto, ¿cierto? No la voy a mover ni nada. ¿Qué Sí. percepción de colores tiene usted ahí? ¿Qué percepción de colores? Pero sin Azul. modificarla, no la voy a aumentar ni nada, no me va a hacer trampa. No, no. ¿Qué colores ve? Azul, amarillo, celeste, verde. No, Sí, turquesa. sí, tiene. Turquesa. Listo, auméntela. Ahora sí métale zoom. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tururururu. Vale. ¿Más colores o los mismos? Sí, más colores. Y El rojo. auméntele más, y más, y más, y más. A ver, espera, espera, espera. Ah, Sí, verde, aparece el verde. verde, morado, ahí están casi todos los colores. ¿Cuál es el problema de que hayan tantos colores en una prueba? ¿Cuál? Sí. ¿O qué se imagina porque hay un problema ahí? ¿Cuál es la falla en esa foto? Siendo una prueba a nivel lógico, no físico. Pero esto sí, en sí es una... No, ya sabemos que es una representación, pero hay una Ujú. falla lógica para asumir que es verdad. Que tiene forma de planeta, dices. No, Que es redondo. no. Ya es algo de percepción. ¿Qué fue lo que le dije al principio cuando vio la foto? ¿Qué colores miraba? Exacto. ¿Y por qué Ujú. cuando empezó a aumentar había más colores y antes había menos? Eh, el zoom. No. El zoom, ¿no? No, No, el problema son los colores. ¿por qué? Porque los colores no existen físicamente. ¿Cierto? Ujú. Listo. Ahí es una gran falla de esa lógica. Sabemos que los colores no existen físicamente. Cuando el sol emite los fotones, cuando Sí, colisionan los residuos de esa radiación, es lo que nosotros percibimos como color. Entonces sí ve cómo se distorsiona el sí, sí, comienzo y el fin. algo leía sobre eso. Dice que lanza ondas y las ondas van rompiendo las capas que protege la Tierra, lo cual hace producir a veces las auroras También boreales. por eso se da la ilusión de ese azul, por esa radiación. Las auroras boreales, algo así. Sí, Sí, eso lo vamos a ver también, eso también es algo gravísimo. Porque sí, cuando se acaba esa capa, ahí sí, tenga esas nalguitas porque esa radiación sí es más letal. Eso produce sí, muchas la cosas. radiación, sí, sí, leí que era muy, muy peligrosa. Bueno, Rayos ultravioleta. entonces ya desde ese punto usted empieza a analizar por qué se da esa gran ilusión, que es por ejemplo cómo funciona el cerebro. Ujú.
Entonces el cerebro procesa información, Es, por ejemplo, lo del sonido. El sonido tampoco existe físicamente, ¿cierto? Sabemos que es la distorsión porque cuando las ondas y las estas al producir llega al oído y el oído lo interpreta. Entonces si no tenemos oídos, se jodió el sonido. Pero igualmente tenemos percepción de todo, tanto de las manos, es que todo es, pero todo es energía. Cuando usted empieza a analizar de cómo se absorbe todo y cómo el cerebro lo procesa, solo simple energía. Brutal, ¿no? Sí, la verdad que son cosas que la verdad te da que pensar, tío. Claro, güey. Pero lo bueno es así, gente que tenga la capacidad mental y abierta de decir, puede ser verdad. Yo no digo que lo acepten, pero por lo menos que sepan, entiendan y comprendan cómo es realmente todo. ¿Por qué se da esto? Porque si realmente la gente, todo el mundo supiese la verdad, las cosas cambiarían radicalmente. Ya cuando uno No, entiende, es que aquí ya entraríamos en un tema ya más psicológico. Porque al final, si tú le puedes decir a una persona la verdad, al igual que hay gente que le explica lo de Dios, porque ellos creen que es verdad, pero ellos te lo explican de una manera en la cual intentan convencerte de que es verdad, a pesar de que es mentira, y ya, tú no le crees. Y tal como tú dices las palabras estas, usando términos científicos y físicos, pues la gente no podría entender esto. no porque tiene que tener previamente el conocimiento. Claro. Pero cuando se empieza a cuestionar los números es cuando empiezan a entrar en razonamiento, que ahí es donde va lo brutal. Porque lo primero que se pregunta es la percepción numérica. Y cuando la gente empieza a pensar, es que es lo curioso, les digo lo de la percepción numérica y se quedan pensando y mirando a todos lados donde están los números. Empiezan a pensar y a pensar. Es como la de Matrix, ¿verdad? Es como la película Matrix. Sí, es más, hay gente que me dice que si es una emulación. Y yo le digo que no puede ser, porque si es emulación son números, no puede ser real, por ende. Se podría asumir como una verdad por ese tipo de comportamientos, pero no se puede asumir como una realidad porque en realidad son números. Cuando es lo mismo que pasa con las computadoras. Es un mundo virtual, pero solo se basa en números. Es más, las mismas computadoras hacen casi lo mismo que el cerebro. La diferencia es que los procesadores son binarios y nosotros somos cuánticos. Esa pequeña diferencia hace que seamos más inteligentes. Joder. O Exacto. sea que aquí no tendría nada que ver la evolución. No, solo es energía. O sea que aquí ya no tendría que ver que el cerebro humano se fue formando según vivía en entornos diferentes. Se va desarrollando y se va, pero es que como se vive tantas veces ya le queda más fácil. Es como cuando usted ya tiene la información lista, lo único que hace es procesarla y listo. Entonces ya llega un punto en que el cerebro lo que hace es sistematizado, tin, tin, tin. Sí se desarrolla, obviamente, porque como desde la misma célula vuelve y tiene que volver a regenerarse para llegar a evolucionar a un punto en el que estamos otra vez. Ay, esa es la parte que a veces como que a la gente no, ni a uno Sí, le bueno, es agrada mucho. que yo eso que, bueno, a mí me interesó la astronomía porque me interesaba cómo se formó el planeta, tío, porque yo no me creía lo que me decían los cristianos, de que hay un Dios que creó, pues, pero en sí tiene algo de lógica. Pero, o sea, el dios como tal no crea ni destruye, solamente hace parte del mismo entorno. ¿Por qué? ¿Usted alguna vez vio Goku? Sí, Dragon Ball, sí. La esfera de dragón. Funciona de la Sí. misma manera. Mientras la gente crea en ese tipo de energías, esa energía se plasma. Por eso se siente real. Mientras la gente crea en esas cosas, esa energía se va a comportar como si fuera de verdad. Entonces, Claro, pues, al final, como dijo Hitler, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. exacto. Y siendo una mentira, que es lo más increíble. Claro, la verdad. Pero lo que me muestran esas energías es eso, que entonces esa energía se va plasmando. Por eso cuando la gente cree en demonios y eso también ese tipo de energía se va a sentir más real. ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y los demonios? Que el tipo de energía que tienen los ángeles y ese tipo de espíritus es una energía blanca, es pasiva. Por eso cuando la gente los ve y eso los ve como entes blancos. Y cuando son energías ya pesadas, que son los demonios, eso ya es energía oscura, porque tiene mucha más concentración energética.
Y eso sí se vuelven más reales y por eso pueden ocasionar más caos. Las blancas no les interesa eso, solamente hacen sus cosas suavecitas y ya. En cambio las pesadas sí crean bastante caos. Por eso cuando hay gente que cree en ese tipo de cosas espiritistas, la van a sentir más real a nivel del demonio, no tanto como de los otros. Hasta eso me mostraron a mí. Es que a mí sí me la hicieron fue completica y cruda. ¿A ti quién te enseñó todo esto? Dios. No, a ver, pero ¿esto dónde lo sacaste? ¿De dónde? No, pues de mi experiencia y de información y de experiencia propia, porque yo también he tenido visiones y cosas de esas. O sea, Sí, porque yo sé a mí, yo sé me cómo, pasaba varias veces, tío. Me pasaba esto de que hacías algo y decías, uff, yo estaba aquí otro año, otro día o algo así, tío, y yo es, he vivido esto. es más, usted puede llegar a un sitio y no sentirlo como nuevo, sino como algo como, volví a estar acá. O sea, como un Ujú. regreso. Y es, Claro, es que es como algo que tú tienes en la cabeza, por ejemplo, dices, pues quiero, yo qué sé, visitar Italia. ujú. Y puede que, como tú dices, que en otra vida ya haya visitado Italia. Y el día que llegue a Italia me parezca que ya he estado ahí o que no. Sí, yo sé, ya la sensación no es de algo nuevo, sino como, otra vez estoy acá. Es como es bastante curioso y ni siquiera es usted, el mismo cuerpo tiene esa reacción. Porque Ujú. cuando usted mentalmente dice, bueno, sí, pero cuando el cuerpo empieza a reaccionar y decir, no, aquí ya estuvimos, vamos para otro lado. O no, Claro. así funciona. Y todo se da gracias a la energía. Ya a mí me han mostrado bastantes cosas y lo que se viene es brutal. Yo ya sabía lo de la pandemia, es Sí. increíble. Sí, ya me lo he demostrado. Y no solo eso, las catástrofes que se vienen. Lo de Australia, todo eso ya lo había visto yo. Sí, yo no sé para qué me muestran tantas cosas, que se pasan en serio. Es bastante fuerte. Y en 2024 está viniendo, para 2024 dice que va a pasar un asteroide, no sé, no recuerdo el nombre del asteroide, pero que pasará muy cerca de la Tierra o puede llegar a colisionar. A lo más probable es que no. Solamente es un aviso. Depórtense bien para que no les hagamos nada. Dice que va Sí, a pasar, no, lo no, vamos a o ver. sea, de lo que tengo conciencia, vamos a seguir bastante. Lo que pasa es que va a cambiar el sistema, ya, no solo por el virus, sino por todas las cosas que van a empezar a suceder. O sea, el mundo ya está otra vez como hartico de nosotros y nos va a pegar un pequeño revolcón. La madre naturaleza es la que estaba aquí hace tiempo, antes que nosotros, y se está enfadando. Dice, me estás usando mal, me estás dañando. Por eso mismo le digo, se comportan como un organismo, ellos son Sí, sí, sí. se autodefienden y todo. Y es que el problema de la limitación de la gente es que como asumen que son omnipotentes indirectamente, entonces tienen esa pequeña falla. Hace que se vuelvan unas cosas muy caóticas. No deberían ser así porque tenemos la herramienta para ser autosostenibles y somos todo ¿Y lo qué, contrario. y qué opinas tú sobre lo que hay después de la muerte? De lo que me muestran a nivel físico, o sea, desde un punto, es que aquí ya se abren otros mundos. Físicamente ya sabemos que energía, entonces lo que pasa es que cuando usted se muere, su cuerpo y toda esa energía se transforma y hasta ahí, no para. El cerebro deja de mandar información, o sea, es como las computadoras, usted la apaga y hasta ahí llega, ¿sí? A Sí. nivel psicofísico, por decirlo así, para no enredarnos tanto. Y de lo que me muestran es que como cualquier tipo de energía, por más tiempo que esté, esa energía se plasma. Entonces lo más probable es que los espíritus sí existan en ese nivel psicológico, no físico. Entonces esa energía lo que hace es que después de que muere esa energía puede rondar. Entonces ya va de acuerdo a los grandes lo que quieran hacer con usted, si lo quieren llevar para el cielo psicológico o al infierno psicológico. Por eso Ujú. se da lo del comportamiento de pórtese bien o pórtese mal y verá cómo le va. O sea que en sí da igual cómo te portes. A nivel psicológico sí, no importa. Sí. Pero de lo que me ha mostrado es mejor que deporte bien. Es mejor que se porte bien. Sí, porque como esa energía queda plasmada, tiene un tipo de conciencia, puede ver y percibir cosas. Y Entonces, el bien no sería también un poco subjetivo. El bien y el mal. no, lo No. importante es el comportamiento. O Sí. sea, usted puede
lo importante es que usted tenga acciones desde lo que se ve, que sean bien, se vean bien. Así interiormente esté podrido. O sea que si imaginemos, aquí normalmente la gente mata animales Sí. y también mata personas. Sí, pero está mal, pues ahí está, tiene razón. Está mal matar animales, pero no personas. Entonces, desde ese ámbito, desde lo que se ha Sí. formado energéticamente, entonces sí está bien que usted mate animales, pero que no mate personas. No porque uno quiera, sino porque así se conforma esa energía. Entonces, sí, se ve un poco mal porque uno sabe que obviamente otro animal también siente, ve y yo soy consciente de Claro, ello. claro, 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 Pero claro. como la energía se ha formado de tal forma de que... Es que mucha gente me pregunta a veces que si el cielo y el infierno existen. Les digo, físicamente no, pero energéticamente sí hay una energía y nos toca adecuarnos a cómo se han formado. Que es como cuando se forma un niño. Mientras tenga esas bases, toca seguir lo que ellos digan. Entonces, lo más probable es que si matan animales, para ellos, ese tipo de energía no esté mal. Pero si Vale, mata entonces, personas, sí está mal. entonces estaría bien, al igual que Ujú, los animales carnívoros como el león, el lobo, ujú. ellos cazan por necesidad, porque necesitan comer. Sí. Pero a diferencia, ellos no tienen las mismas creencias que nosotros. Lo más probable es que esas energías no duren mucho. Ahí está la diferencia. Sí, ya sea a lo que se refiere. Ellos Sí, son o sea, por otro. supervivencia yo creo que en sí estaría bien, supervivencia, cuando no tienes otra opción. Pero Ujú, si tú, imaginemos, matas un animal por placer, porque te da ganas de comer carne, te gusta, el gusto. ajá. Entonces aquí ya no entraría ya el si está bien o está mal, porque yo creo que un león también te mataría a ti si tiene hambre, pero si, Está muy buena la comparativa. Pero sí, en ese caso, ahí sí estaría mal, porque usted lo está haciendo por satisfacer algo que no es necesario. Ahí sí tiene razón. Entonces ahí bueno, sería un acto mal. entonces estaría bien la gente que decide alimentarse de solo vegetales, en este caso sería la gente vegana. Sí y no, porque es que ahí es donde va la otra contraria. Resulta de que su cuerpo necesita carne para tener lo que es la misma textura de carne. Entonces, Sí. lo importante es no excederse, que es como lo de la gula, es que ya vamos a meternos hasta en la religión. Entonces, es No, por... pero sí, en serio, ¿cómo se llama? En la Biblia, en Génesis 1:29, este sí es el pasaje que me aprendí, Dios nos dio las reglas, las primeras reglas a Adán Sí, fue que Adán tenía que comer del fruto, de sí, los vegetales y de las verduras, sí. y que los animales se alimentarían del pasto verde, o sea que entre ellos no se comían. Ah, ok. Eso fue lo que está escrito en la Biblia. Sí. Y ahora, digo yo, si nuestro cuerpo necesita carne, que es algo que nos enseñan desde pequeños, No, sí, científicamente sí se comprueba que necesita porque cuando usted no tiene ese tipo de energías, usted no tiene la capacidad para poder hacer las cosas diarias. Lo que pasa es que antiguamente sí era mucho más necesario porque es que antes la gente sí necesitaba cosechar su propio alimento. Hoy en día se necesita, pero en pocas cantidades, que es el problema. Entonces, usted puede consumir carne, pero siempre y cuando sea... O sea, yo no me refiero a que tampoco mínimo, pero sí una cantidad suficiente para que le dé energía para hacer sus labores diarias. Es pero que ahí va lo que usted dice, van las dos cosas. En una parte sí está mal, porque si no deberíamos consumir carne en la forma que consumimos, porque si se ve hoy en día es demasiada la carne que se consume. O sea, la producción no debería ser como se produce hoy en día. Es demasiado claro, sí, exagerado. hay estudios que demuestran eso y que también, yo creo que más que estudios, también se tendría que tener en cuenta las evidencias. Y las evidencias de ahora es que los budistas y los hinduistas tampoco han comido carne durante años, Sí, miles de o años. sea, Y a veces, como tal no es necesario, pero sí es sí, bueno porque para eso para poder usted mantener su cuerpo estable y digamos el sistema inmunológico y todo eso, y eso ajá. mantiene estable su cuerpo para poder vivir, paradójicamente. Pero como tal sí no deberíamos ser tan consumistas o producir de la forma en que... Es que el gran problema, vamos otra vez a lo mismo, los números. Los números son muy Ajá. caóticos. Entonces mientras haya dinero y poder, bastante cosas malas las que se hacen. Sí, hay bastantes cosas que no Ok. deberían ser. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene así? En que, vale, vale. En sí, bueno, sí, estamos hablando del tema de la ética. Sí, hasta dónde va. Entonces lo que yo le digo a la gente que procuren es estar en paz y tranquilidad y Ujú, no procurar no hacerle daño a nadie. Yo sé que eso no ujú. es posible hacerlo siempre eficaz porque algo que he Sí, sí, sí. aprendido son las circunstancias, entonces es bastante complejo el tema.
porque una cosa es decir y otra es que suceda. Bastante complejo, entonces procurar ¿Tú siempre alguna vez has fuentes. escuchado hablar de los Anunnaki? ¿De los qué? Anunnaki, ¿Qué es eso? Anunnaki dice que, o sea, en vez de Dios, existían los Anunnaki, que son una civilización como la que te dije, de fase 3 que vinieron aquí al planeta Tierra, Sí. porque dice que en su planeta ¿cómo dijo? Llovía plata, el mineral llovía plata. Plata de dinero no, plata Del del material. mineral, sí, del mineral. Y decía que necesitaban oro para contrarrestar esa plata. Y el oro se encontraba aquí, en el planeta Tierra. Vea, Y lo que estamos hizo lejos. fue crear, o sea, cuando ellos vinieron, nosotros éramos unos homos, creo que éramos, el Homo erectus era cuando el humano ya se paraba en dos patas. Sí. Lo que hizo fue combinar el Homo erectus o fusionarlos con otra raza para que sean como nosotros somos ahora mismo. Wow. Sí, Está sí, sí. muy curioso. Vea, Y pues. nos hizo esclavos, nos hicieron esclavos Sí. para que nosotros trabajemos sacando el oro y ellos se lo puedan llevar a su planeta. Vea, muy curioso. Pues según lo que me ha mostrado, no cambian especies de planeta a planeta. ¿Por qué sea eso? Porque Ujú. energéticamente, por más que traten de lanzar cosas, el mismo sistema se encarga de que no suceda eso. ¿Para qué lo hacen? Para que los planetas sean estables. Porque si pasara lo que usted dice y que pasan de planeta a planetas, cambiarían las cosas y ellos no permiten eso. Claro, eso sería un viaje intergaláctico. Ahí estaríamos hablando de velocidades superiores al sonido o Por a la e- luz. exacto. Por ejemplo, lo que han mandado cosas de esos de que manden para planetas y todo eso, lo más probable es que en años esos cosas se destruyan, porque el mismo organismo se encarga de que eso no suceda. ¿Para qué lo hacen? Pues para que sea estable. Porque si permitieran ese tipo de intercambios y cosas galácticas y esas cosas, empieza a haber inestabilidad y ellos no quieren eso. El organismo, no me refiero a los dioses, sino al mismo organismo. Esas hipótesis se dan es porque dentro de las mismas historias se puede generar ese tipo de cosas, como lo de los alienígenas que han venido, que no sé qué. Eso no pasa. Eso son puras ilusiones ópticas, de lo que me han mostrado. O sea que sería que nosotros construimos la pirámide y todos estos monumentos. Sí, obvio, sí se han construido. Enormes. Lo que pasa es que la gente no lo cree, pero sí es posible porque es que la capacidad que tiene el ser humano es Sí, sí, yo bastante... también lo creo, yo también creo que, porque al final, ahora mismo porque tenemos tecnología, tenemos absolutamente todo. No, y Y, toda la vida ha habido tecnología, lo que pasa es que ya hemos llegado a no, un no, no, punto a pero por eso, desarrollarla al final ahora brutal, mismo nos estamos cayendo en el senderismo, tío. Estamos autodestruyendo. siendo, yo qué sé, imagínate, ahora mismo estamos hablando, antiguamente, en vez de hacer esto, lo que hacían era estudiar, todo el Esto- mundo. No hay internet, no hay pero móvil. eso se da es por la curiosidad, Ujú. porque si No, no, uno, pero es que también por el aburrimiento, cuando tú te aburres, tienes que hacer algo. Hay gente que lee, hay gente que no tiene pero internet. eso se da es porque no tenían las necesidades que tenían antes. Claro. Antiguamente no había nada, entonces ¿qué hacían? Pues lo que yo le decía, crear su propio alimento, la vaina, Ujú. entonces eso construye algo más estable, pero como ya todo hoy en día es comodidad, entonces es ahí donde se genera ese tipo de cosas y genera ese tipo de caos que es innecesario de hecho. Entonces, por Curioso. ejemplo, las maravillas y eso sí, eso lo construyó el ser humano. Por más que piensen que hay otros seres. Sí hay otros seres, pero no porque... sí, sino porque así funciona el organismo. Entonces ellos están en Ah, sus planetas y sí, sus vainas. ellos se respaldan en los dibujos, ¿sabes? En las pirámides hay dibujos. Nos Ah, dibujan, sí. yo qué sé, sí, gatos egipcios, ¿sabes? Esos gatos que están así. Pero todo eso lo eh, construyeron. Aunque ya está ¿Eh? en... Todo eso lo construyó el ser humano aunque esté en ruinas y eso. Sí, 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 pero es que al final la gente se pone a pensar. Sí. Hay dibujos ahí sobre entes que están en el aire flotando, en forma de platillo o en algo. Ah, bueno, sí. Y, Sí, y luego quedan. se pone a pensar sobre que cómo unos seres humanos han podido transportar rocas que no sé de qué material son, pero que son rocas pequeñas que llegan a pesar 12 toneladas. Ujú. O sea, eso es cómo la arrastraban. No, pero eso una vez lo demostraron en un documental de National.
con Sí, rocas que o sea, formaban, y lo que hacían era por medio de mecanismos de palanca subirlas. Que sí se puede demorar mucho, obvio, pero igualmente, pues, antiguo, lo mismo que usted decía, no tenía nada más que hacer, pues construíamos pirámides. claro, imaginación, al final usaban imaginaciones, al igual Igual, que las... igualmente, ese mismo sistema de mecanismos se funciona en todo. Entonces, como hay una jerarquía, entonces el que mande o el que tenga más poder de convencimiento convence a los otros y empiezan a... Es que pasa lo mismo con los, ¿cómo se llaman? Las hormigas, lo mismo sistema. Hay uno que manda y el otro manda así y todos empiezan entre... Eso que son súper diminutas y todo lo que pueden formar. De Claro, ahí también se puede explicar cómo el ser humano hace todo lo que ha hecho. Es que el mismo entorno está todo. Lo que pasa es que el ser humano se limita por los números. Los números los vuelven bastante imaginativos y limitantes. en sí también las hormigas y las abejas son fundamentales para el sustento del planeta. ¿Te has dado cuenta? Increíblemente. También. Pero Dicen que eso sin las no... hormigas y las abejas, el planeta aguantaría 10 años, como mucho, 10 años. Exacto. Sí, de lo que se ha visto, lo más probable es que de aquí en 5 o 10 años el mundo ahí va a cambiar radicalmente por todo lo que ha sucedido. Es que las cosas Claro. que se ven, sí. Hasta lo de los mismos polos, ese problema del calentamiento que ha hecho que esos tipos de refrigeración ya no sean estables, genere todo el caos que vemos hoy en día. Porque la gente no cree, pero eso es una especie de refrigerante, es un que mantiene la estabilidad. Es que está eso, increíblemente. Una Sí, la verdad que locura. sí, ¿eh? Es que son cosas que en sí te da que pensar, pero yo creo que pensarlo mucho a veces acabas volviéndote loco. Sí, no, lo que yo le digo, mantenerse en paz y en tranquilidad con los demás. Y si se puede cambiar el sistema que se ve hoy en día, sí sería muy bueno, porque todo está. Hay mucha gente que dice que el dinero, que no sé qué, el dinero solamente es una representación de esfuerzo y trabajo. Tenemos el conocimiento, tenemos... Es que vea lo más paradójico. Muchas de las cosas tecnológicas ni siquiera cuestan por su valor físico, mentalmente, sino por su valor de patentes y todo eso. Y eso limita muchas cosas. Eso frena muchas vainas para el desarrollo, para todo. Eso debería ser gratuito. Así como hay muchas licencias gratuitas, no lo niego. Pero las grandes, pero las grandes son las que limitan y frenan todo. ¿Por qué? Por el dinero. Y no debería ser así. Tenemos la herramienta para hacer todos autosostenibles. A veces la gente dice, no, pero es que el mundo está sobrepoblado. No, no está sobrepoblado, está mal distribuido, que es diferente. Porque tierra es lo que hay. Hay más agua que tierra, imagínense. Igualmente siendo así, todos podemos caber, todos podemos ser autosostenibles, sino que está mal distribuido No, y, pero ahí sí también, y, si te das cuenta, y mal administrado, porque sí está muy mal administrado. mira, la industria de la carne dice que donde crían a las vacas, a las ovejas, animales que se consumen, Sí, están divididos por un 60% de tierra construible para humanos, pero es un 60% que se dedica para la ganadería industrial. Y nosotros solo aprovechamos un 40%. O sea, todos los humanos aprovechamos un 40%, pero los animales que se utilizan para comer aprovechan un 60%. O sea, imagínate que si eliminaríamos esto ujú. y cogeríamos el 100%, tendríamos naturaleza y más espacio para más personas. Sí, por eso lo que le digo es que está muy mal administrado, muy mal organizado. Y gran parte se es por el dinero, porque si no Sí, sí, fuera porque el por beneficio ese lo problema del obtienen. dinero, las cosas serían muy diferentes y todos podríamos vivir bien. Es más, hasta Claro, con tecnología, mucha gente dice, no, pero es que la tecnología, el problema no es la tecnología, algo cuánto vale un gramo de estaño, o sea, eso es insignificativo. Ahí lo que le cobran a usted son las patentes, la gente que está, o sea, software, la parte interna, ni siquiera la parte física. Porque físicamente eso es regalado, todo lo da la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Es más, se pueden hasta reciclar las cosas que ya están. Lo que pasa es que eso toma tiempo, pero todo está en el entorno. ¿Cuánto tiempo se demora en biodegradarse? Pues un poco de años, pero igualmente la herramienta esta es que eso es una herramienta, ¿no? Todo el mundo podría, todo el que quisiera podría tener un teléfono de última gama, todo está. Porque es que, por ejemplo, los servicios, lo que es agua, luz, gas,
A usted no le cobran porque sea eso, usted le cobran es por el mantenimiento, por la gente que está detrás de ello, ni siquiera por la misma materia, porque todo está. Entonces, ¿sí ve el limitante que se da para crear el caos que vemos hoy en día? Es absurdo. Es más, si no hubiera toda esa mano de vainas, el virus ni siquiera estuviese reinando como lo estaría. ¿Por qué? Porque cuando hay las farmacéuticas y todo eso, la mayoría de materiales eso es regalado, está todo para construir. Y uno de los grandes problemas es que no hay aportes para el desarrollo de, de vacunas y cosas de eso. Entonces cuando hay un problema y lo solucionan, lo dejan hasta ahí. No aportan más para que se siga el desarrollo y haya más inmunidad, que fue lo que pasó con lo del coronavirus. ¿Y desde hace cuándo que te empiezas a plantear todo esto de Esto, ahí va lo más curioso, yo hace 3 años sé esto, bueno, desde el 17. 17? Desde el 17 me lo O sea, empiezas a mostraron. cuestionar todo. No, pues yo siempre he cuestionado, pero ya llegué a un punto a preguntar qué sentido tiene, muestren para qué es. Y ahí fue donde Sí. me sorprendieron. Y entonces también se entra igual de fan que yo, igual de fan de Sócrates. No, vea que a mí me nombran filósofos y yo esa gente casi no sé. Sócrates es la gran frase que dice, solo sé que no sé nada. Bueno, en parte sí. Pues sí, hay frases, pero Es- digamos, yo no soy tan contextualizado en filosofía y esas vainas. Más bien como la parte de experiencias y cosas de esas. Entonces yo, lo mismo que usted, sabía todo y empecé a preguntar. Y le pregunté, Ujú. yo siempre creo en un Dios, porque eso es lo que nos inculca y uno cree. Y las experiencias que me ha dado y todo eso, entonces ya asumo de que puede haber un ente. Pero Ujú. entonces lo mismo, las mismas preguntas que la gente. Entonces, ¿cómo funciona todo? Y empieza a mostrarme con lo mismo conocimiento que ya sabía, que es lo más increíble. Entonces empiezo a ver videos sobre tiempo, espacio, vacío. Entonces, un gran ejemplo, usted sabía que un reloj convencional, cuando pasa a los 360 días, en el último de eso, se desfasa un minuto. Entonces, en la rotación, por eso los relojes nucleares tienen que estar calibrándolos, porque cuando rotan, tiene la desfase de un minuto. En un año no pasa nada. En 5 años, un reloj normal se desfasa 5 minutos, y en 10 años son 10 minutos que nunca pasan en un reloj normal de Ujú. mecánico. Entonces, eso es una forma de mostrar cómo hay fallas en el sistema numérico. Por Joder. ejemplo, exacto. Entonces, digamos, en el punto en el que estamos, Sí. es normal. Cuando usted empieza a analizar física cuántica, que es lo más diminuto que hay, siempre van a haber errores, porque entre más diminuto haya, más complicado se ve el entorno. Y lo mismo pasa en la astrofísica. Cuando usted empieza a analizar ya desde lo lejos, empiezan a haber muchas fallas y muchas cosas que no concuerdan. Entonces, por eso estamos en un punto intermedio donde lo vemos normal. Entonces, cuando se empieza a analizar astrofísica y física cuántica, es otra locura de cómo se distorsiona. Bueno, entonces yo sabía lo mismo y lo que quieren es que difunda la verdad. Sí, al igual que los cristianos, los testigos de Jehová, que al Exacto. final quieren difundir su Pero verdad. vea que a veces la gente, o sea, les molesta eso, y desde lo que he aprendido, yo prefiero que la gente siga en ese régimen. Porque cuando no hay un Dios o hay un miedo hacia algo, la gente es mucho más caótica, que es lo que pasa hoy en día. La tecnología vuelve que la gente se vuelva no solo incrédula, sino que ya lleven un punto al racionamiento absurdo. Entonces, cuando ya no hay límites, hacen cosas que no deberían, que es las masacres, las guerras, toda esa vaina. O sea, en parte de lo que me han mostrado, sí es preferible que haya un tipo de régimen. No por dañarnos ni por que nos engañen, sino porque por la parte de estabilidad mental es más mejor que menos peor. Uf, Esa pues parte. interesante esto, ¿eh? Claro, entonces una de las cosas que me han hecho es que diga la verdad, aún siendo consciente que no son reales. Claro, 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 claro. Es una locura esto. Entonces, esa es la idea, cambiar el mundo. Hay que predicar. Vea que ¿Tú mucha tienes gente me ha dicho que si soy profeta. Y yo les sí, digo, bueno, en sí, profeta. es como una especie de profeta, pero yo no, o sea, eso es lo más Sí. curioso, yo no me considero así, pero la gente
de lo que les he mostrado piensan que soy un profeta, porque no solo lo hago desde una parte lógica, sino ya muy justificada. Entonces, por ejemplo, cuando arrancan al principio, pues como no hay fundamentos, pues no es tan creíble. Pero cuando Ujú. empiezan a preguntar y yo les empiezo a responder de forma sistemática, porque yo no sé de dónde tengo tanta información, es brutal. O sea, la información, empieza. Sí, bueno, en sí eso también depende del tiempo que hayas dedicado a aprender todo eso. Y en sí eso se queda almacenado en tu cerebro, eso es algo psicológico, se queda almacenado en tu cerebro y tú al recibir una pregunta, tu cerebro busca rápidamente la respuesta y la suelta. En sí, Pero es que de lo que he experimentado y lo que he vivido, en serio me sorprende mi reacción de respuesta, porque es que a veces hacen preguntas y cosas como supuestamente no tendría respuesta y automáticamente ya está sistematizado y puedo responder ante ello, que es lo que más me ha sorprendido de lo que he experimentado con este sí, pero tipo de sí, es lo que predicación. dice al final. ¿Cuánto dice? No, no sé qué por ciento usamos de nuestra capacidad del cerebro. Se Eh, usa poca, muy poca. no, en realidad sí se utiliza todo. Lo que pasa es que el cerebro sí se utiliza, obviamente, en todo porque, o sea, lo que hace el cerebro no lo hace nada. Imagínese, tarda 10 milésimas de segundo en procesar lo que usted capta, ni siquiera en lo que usted piensa. Todo. Siempre vivimos en el pasado, psicológicamente. Pero como tal, usted siempre va a utilizar todo el cerebro, todo. Lo que pasa es que ya de acuerdo a usted como tenga la capacidad de desarrollarlo y llegar a un punto en poder procesar la información. A mí me gustan los videojuegos y eso y tengo muy buena capacidad de respuesta ante ello. Entonces uno empieza a analizar situaciones de forma automática y sintomática para que no vaya uno a perder. Porque me gustan los de Battle Royale, de supervivencia, son buenos. Entonces soy muy Sí, en bueno en sí, eso eso también. también, sí, en sí son cosas muy complejas, ¿eh? Claro, porque, o sea, cuando usted tiene Está bien hablar de situaciones, cuando hay situaciones, si usted tenga la capacidad de respuesta así automática y sistemática para sobrevivir, es bastante bueno. Entonces, en eso estoy no, sí. desarrollando eso y mostrándole a la gente la verdad. En parte, sí, podríamos cambiar el mundo diciéndole a todo el mundo que realmente es para que dejen de ser tan caóticos y no le echen la culpa a algo que no existe, por ejemplo. No. ¿Tú tienes Instagram? Sí, tengo Twitch, ¿tiene Twitch? No, Twitch no, yo no uso, tío. Yo de jugar juegos juego el San Andreas solo. Pero de Twitch no juego nada. Este es mi Instagram y este es mi Twitch. Yo. Sí, porque estos temas. Hay bastantes, ¿eh? Hay muchos temas de qué tratar. Uf, de todo, es que una de las cosas que me ha sorprendido es que cuando, por ejemplo, de la parte lógica, sé, y cuando empiezan a hablar de la parte espiritual, también sé, o sea, por ejemplo, lo de los portales y toda esa vaina, y los mundos paralelos y todo eso. Por ejemplo, lo de los déjà vus, entonces tengo todo como justificarlo de forma automática, que es lo más Sí, bueno, increíble de todo. hay un tipo, el conocimiento es poder. Sí, tengo Y no de verdad bastante. es poder. Saber la verdad y saber defender tu posición como ser humano, en este caso sería defender que todo se rige gracias a una energía, ¿no? Defenderla, yo creo que esas son cosas que se aprecian Se y que son valoran. necesarias, ¿no? Sí, a veces también la gente me dice que se sorprende de todo lo que sé, Al final, porque también sé la parte de cómo funcionan las bacterias, se reproducen los virus, porque las bacterias son estables, los virus son inestables, esa es la diferencia. Es como cuando una persona normal y lógica es una bacteria. Y un virus sería, por ejemplo, alguien que tenga un problema mental, que sea ya sea cualquier desorden psicológico. Y también eso, la forma en cómo me expreso también es bastante neutra, por decirlo así, y entendible, que es lo más complicado. sí, entendible, porque al final aquí la gente te va a hablar en De un lenguaje profesional, como lo que tú eso. dices, al final en la física cuántica no usan palabras coloquiales para explicar No, algo, eso se ¿no? Eso utiliza. usan su dialéctica y Y eso fue lo que más me causó curiosidad de la cuántica, porque en la cuántica no es por porcentajes, es por fracciones, se cuantifica, por eso se llama cuántica.
Entonces también he visto videos sobre física y todo eso y hay muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, lo del gato ese de Schrödinger, el que está y no está, el de la Sí. doble rendija, todo ese conocimiento lo he adquirido y ya entiendo y comprendo por qué se da esa ilusión, que es por ejemplo cuando está el observador, por qué cambia el comportamiento. Entonces no cambia el comportamiento por ser observador, sino porque el entorno hace esa variante. Ajá. Hasta eso he aprendido. No, es una locura. Ah, Josvit, ha sido un placer hablar contigo. Vale, y nos vemos en 13.000 millones de años para recordar. En la Ah, misma, en en la la misma situación. misma situación. Es que eso es increíble. Eso es Gracias, una tío, relación. cuídate. Listo. Chao, gracias. Que tenga un feliz día.